abierta la sesión. Señor presidente, estamos altamente preocupados. Los hombres que trascienden por sus ideas. Es la síntesis perfecta. Quiero manifestar. Sírvanse marcar su voto. Aprobado. Tiene la palabra, diputado. Hoy tiene la palabra en Yo Diputado, Marcelo Díaz. El radicalismo es más grande que el Partido Radical. Nosotros planteamos que el radicalismo debía hacer acuerdos con fuerzas afines y no apoyar la candidatura de Labaña, que era el ministro estrella, y decidimos romper el radicalismo, no irnos. Legislador del Frente Amplio Progresista. He luchado y he trabajado por ser un diputado que gestione leyes y resoluciones que tengan que ver con su vida cotidiana. Señor presidente, que me respeten el uso de la palabra. Diputado, no dialogue. El uso de la palabra. Yo, diputado. Mi nombre es Marcelo Díaz, soy diputado, presidente del bloque del Frente Amplio Progresista en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, de la tercera sección electoral y de Lomas de Zamora. En realidad, toda mi vida fue en Lomas de Zamora, pero nací en la capital federal. Y viví toda mi vida, mi infancia, hasta el día de hoy, siempre en Lomas de Zamora, ¿no? Vivíamos en Temperley, participábamos activamente de la vida del Club Temperley. En ese momento mi familia jugaba al tenis, éramos hinchas del club de fútbol, íbamos a los partidos. Los clubes representaban una parte social importante en la vida de la gente. La conformación familiar era, bueno, mi madre, mi padre y un hermano. Después, en el año 72, mis padres se separan y tengo dos hermanos más del segundo matrimonio de mi padre. Parte de mi infancia transcurrió entre el colegio primario, que lo hice en la escuela 72, que era una escuela nacional. En ese momento las escuelas primarias eran nacionales, de Lavallol, y después pasé en cuarto grado al colegio Escalechea, que también era de Lavallol, donde terminé hasta la secundaria como perito mercantil. Terminé la secundaria, bueno, me toca el servicio militar y después fui a desarrollar mis estudios en licenciatura en Economía en la Universidad Católica Argentina. Al mismo tiempo trabajaba para solventarme mis estudios en una empresa concesionaria de autos, en primer lugar, que se llama Grandío y López, que estaba en la zona de Palermo, y después pasé a una compañía que tenía Las Salinas, la famosa Saldos Anclas, compañía introductora de Buenos Aires, se llamaba, era del grupo Capózzolo en ese momento. Y después desarrollé una parte interesante de mi vida como periodista a partir del avance de mis estudios en una publicación económica especializada que se llamaba el Economic Survey, que se editaba en inglés y en castellano, y comencé como cronista acreditado en la Bolsa de Comercio y llegué a ser secretario de redacción. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Era la época de la dictadura militar. Martínez de Hoz como ministro de Economía, con un furor de una burbuja ficticia del sistema financiero que después le generó notables males a la Argentina. Tal es así que yo participé del estudio que anticipó un año antes la caída del Banco de Intercambio Regional del Odone y del Banco de los Andes. Inclusive también de una maniobra muy especulativa que hizo la dictadura con el banco del Grupo Sacetru. La dictadura aliada a Bungiborn destruye el Grupo Sacetru, ¿no? En un caso inédito. Vengo
Vengo de una familia radical y de una familia muy vinculada a la actividad política. Y bueno, ya en el año 81-82 nos reuníamos en un local de la calle San José, al 189, donde participaba el movimiento de Renovación y Cambio. Ahí comencé a hacer mis primeros amigos, mis primeras formaciones. Todo lo que vivimos, la gesta de la elección del 83, jamás nos vamos a olvidar de aquella campaña electoral, ¿no? De lo que representó para nosotros la apertura a la democracia y todo, y la ansiedad de la gente por participar, digamos, ¿no? Y por involucrarse, como que estaba una olla tapada y de repente se destapa y había un gran interés de la población y todo, cosa que hoy uno a veces extraña, ¿no? Yo en el gobierno de Alfonsín arranqué desarrollando funciones en el Programa Alimentario Nacional, después fui asesor de la Junta Ejecutiva Nacional del programa, después desarrollé funciones dentro del mismo programa alimentario en la provincia de Santa Cruz, Tierra del Fuego, o sea, en toda el área patagónica. Cuando Alfonsín anuncia el traslado de la capital a Viedma, se le trata de dar un fuerte impulso a todas las actividades del Ministerio de Salud y Acción Social en el área patagónica, y yo estaba, te diría, más o menos a cargo de todo eso. Lamentablemente es un proyecto que no ha sido valorado en su momento por la mezquindad política, pero le hubiese ahorrado muchos males a la República, ¿no? En el final del gobierno de Alfonsín yo era presidente de la obra social de empleo de la Marina Mercante. Siempre participaba en lo que era la Juventud Radical y la Junta Coordinadora al lado de Federico Storani, y bueno, voy a trabajar al Congreso Nacional unos meses con él, después paso a asesorar aquí en la legislatura. En el año 99 ingreso como representante, como director del organismo regulador de aguas de la provincia de Buenos Aires en representación de la oposición, ¿no? Cuando arranca el gobierno de la Alianza, yo permanezco en ese organismo hasta el año 2009, donde asumo mi banca como diputado en representación del Acuerdo Cívico y Social de ese entonces, era el acuerdo de ese entonces, en representación de la tercera sección electoral. Gracias, diputado. El radicalismo es más grande que el Partido Radical. Quienes fundaron el radicalismo nunca lo concibieron como un partido, siempre como un movimiento. Llegó un momento que ese gran movimiento no contenía a la gente que con ese pensamiento, con esa doctrina, con esos ideales, no veía reflejado en la conducción partidaria los valores y principios que rigieron al radicalismo. En el año 2001 explota el sistema de partidos políticos. Al radicalismo le cuesta mucho a partir del fracaso del gobierno de Fernando de la Rúa. Yo tengo la impresión que Fernando de la Rúa fue un mal presidente, eso no me cabe ninguna duda. Ahora, no fue el culpable de que este país explotara. El culpable es la década menemista y el peronismo, que le ha producido enormes daños a la Argentina, sobre todo esa década. Pero bueno, se genera una crisis y ahí el radicalismo va a las elecciones presidenciales del año 2003 y va con una fórmula que era Terraño-Linares, que nosotros acompañábamos, y una fórmula que era Moró-Losada, que era la otra. Con fraude, Moró-Losada se impone en los comicios sobre Terraño-Linares, y yo sostenía en esos debates que, como era una elección presidencial y no estaba en juego toda la estructura, debíamos quebrar el radicalismo en ese momento. El peronismo lo había hecho, tenía 3 candidatos, Rodríguez Sá, Menem y Néstor Kirchner, y nosotros debíamos quebrar y ir por un lado con Terraño-Linares y que fuera Moró y que la sociedad decidiese cuál es el perfil que mejor le gustaba para la futura conducción del partido. Eso no se logra, creo que fue el error más grande que nuestro conductor del espacio, que era Federico Storani, comete. En mi opinión, en ese momento no tuvo el valor suficiente de tomar esa decisión.
En el 2003 nosotros vemos que con Margarita Stolbizer como candidata a gobernadora, a 6 meses de haber sacado el 1,2% en la provincia de Buenos Aires, Stolbizer es la sorpresa de la elección sacando el 10%. Digamos que la llama de nuestro pensamiento seguía viva, digamos. En el 2007 se genera una fuerte discusión donde nosotros planteamos que el radicalismo debía hacer acuerdos con fuerzas afines y no apoyar la candidatura de Labaña, que era el ministro Estrella. Esa convención es muy irregular y decidimos romper el radicalismo, no irnos, porque nosotros, digamos, nos fuimos con la mayoría de los diputados, la mayoría de los distritos, muchos intendentes y todo, se van cuando se van 2 o 3, digamos. Ahí se quebró el radicalismo de la provincia de Buenos Aires y un sector importante al radicalismo de la provincia de Buenos Aires, que era el GEN, que tenía el mismo nombre de nuestro partido posterior, se integra a la coalición cívica, hace un acuerdo con Carrió, Giustiniani del socialismo, Margarita Stolbizer gobernadora, y saldamos esa discusión afuera porque Carrió sale segunda con 26 puntos contra 16 que sacó Roberto Labaña. Ahí comienza nuestro camino como fuerza partidaria, estructuramos nuestro partido que tiene el mismo nombre que nuestro sector interno, para que quede claro nuestra identificación y nuestro planteo partidario, simplemente que tenemos una fuerte vocación frentista y entendemos que el viejo bipartidismo ya no contiene más a la sociedad argentina y que debemos avanzar en un sistema bipartidista de coaliciones políticas, donde la misión de estos sectores como el GEN y otras fuerzas progresistas es construir la gran coalición de centro-izquierda socialdemócrata en Argentina. Llegué con mucho entusiasmo, con muchas ganas, siempre tuve la ilusión de que el día que me vaya de la Cámara por lo menos exista una ley que lleve mi nombre, para poder contarle a mis hijos y a mis nietos, esta ley la hizo tu abuelo o tu padre y logró que se aprobara en la Cámara. La primera señal que tuve es que, bueno, siendo un diputado de la oposición me iba a costar mucho poder sancionar una ley. He logrado la aprobación de varias leyes. La tarea de un legislador, de nosotros que somos un bloque de 10 diputados, es una tarea ardua porque participamos de muchas comisiones. Entonces, poder cumplir con todas las comisiones nos lleva a un trabajo intenso en cada una de las comisiones donde participamos. En el caso mío, yo tenía grandes aspiraciones en ese momento de presidir la Comisión de Obras Públicas, me acuerdo en el 2009, presidente del bloque era Jaime Linares, actual senador. Yo me enojé bastante porque no fui presidente de la Comisión de Obras Públicas y fui vicepresidente de la Comisión de Salud. Sin embargo, nunca me arrepiento de haber ido a esa comisión donde aprendí mucho, donde tenía diputados que conocían mucho el tema y realmente yo tenía un paso como presidente de la obra social de Marina Mercante y bueno, y ahí tuve participación muy activa en distintas leyes. Ahí estaba Juan de Jesús, estaba Ismael Pasaglia, De Simone, bueno, era una muy linda comisión con un presidente que era Roberto Paso, que facilitaba el debate y la participación de todos. Funcionaba muy bien esa comisión y ahí aprendí mucho y tuve una participación interesante en distintas leyes. Las reformas que yo le hice a la ley de fertilización asistida son las que después sancionó el Congreso Nacional en su ley. Ahí sostuvimos y un debate fuerte con el diputado Feliu de que la salud no era un tema que la provincia como Estado federal había delegado a la Nación y que nosotros podíamos legislar. Entonces en la ley establecimos el concepto de universalidad de la salud y que la ley cubría a aquellos que no tuvieran obra social, al personal de IOMA, pero también estaban obligadas las empresas de medicina prepaga y el sistema de seguridad social a dar los tratamientos conforme a la reglamentación de la ley. Obviamente que se iban a oponer y iba a terminar en un estrado judicial, pero el ciudadano tenía la ley sancionada y el juez tenía una herramienta para obligarlo al tratamiento, cosa que sucedió con mucha frecuencia. En mi día normal llego, ahora como presidente de bloque, digamos, miro los temas que van presentando los diputados para la próxima sesión, me voy interiorizando de las cosas, voy trabajando
en las distintas propuestas, voy mirando los proyectos de los diputados, vamos coordinando para que no se superpongan unos con otros y organizando las reuniones de bloque, la toma de decisiones y el posicionamiento. Yo estoy muy satisfecho, nuestro bloque tiene un posicionamiento importante en los debates de la Cámara, incluido, te digo, que hasta marca tendencia en algunas cosas a pesar de ser 10 diputados nada más. Tengo un cuerpo de asesores, tal es así que yo promociono en mis sitios web el equipo de asesores con el que trabajo porque me ayuda notablemente y me ha generado, digamos, interesantes proyectos de ley que he logrado sancionar. Uno de ellos, que es muy importante, es el de la red hidrométrica, que lo tenía presentado hace 2 años, que no es nada más que una reforma al Código de Aguas, que de instalar en la provincia de Buenos Aires una red hidrométrica que mida las variables hidrológicas en tiempo real, todas las variables hidrológicas, y poder anticiparse a los fenómenos. No es mandar un empleado a ver si desbordó el arroyo, sino tenerlo en forma digitalizada y enterarte, digamos, el caudal de lluvias, los niveles de los arroyos, el viento, los niveles de napa freática para establecer la capacidad de absorción de los suelos, los datos del servicio meteorológico, los datos del radar, y a partir de la combinación de esos datos vos podés disponer un operativo de emergencia rápidamente para evacuar la zona que vos considerás que tenés, es decir, hacia las defensas de las ciudades en los casos como esto, pero también hacia la toma de decisiones del sector agropecuario, porque se anticipa a fenómenos húmedos o secos en la comparación de las corrientes del Pacífico, que vos sabés que son las que determinan la temperatura de los océanos y la capacidad de evaporación, que son los que generan las lluvias. La sesión se estructura en la reunión de labor parlamentaria, que es una comisión que integran los presidentes de bloque y las autoridades de la Cámara, donde se establecen los temas a tratar, las posiciones que cada bloque tiene y donde se trata de llevar al recinto un debate ordenado a los efectos de que se puedan plantear todas las posturas, cuando hay acuerdo, cuando hay disidencia. Ese es el primer trabajo previo a la sesión. Después vamos al recinto, donde no siempre sale todo lo que, digamos, pudimos conversar, pero la mayoría de las veces sí, y donde se generan lindos debates, y creo que he participado, no sé si estarán los archivos por ahí, yo tengo una participación activa en muchos de ellos y más de una vez un cruce importante con el oficialismo, ¿no? Pido, señor presidente, que me respeten el uso de la palabra. Diputado, no El dialogue. uso de la palabra. Ya va a tener turno No dialogue. para responder. Diríjase a la presidencia, diputado, no dialogue. No les dejo pasar una. Y nos preocupa, como decimos, la figura del sheriff, que no es una figura apropiada. Ese es el recinto de la Cámara. En definitiva, los diputados expresan la representación del pueblo y de las distintas expresiones, digamos. Y a mí me votó una expresión que yo trato de representar en las sesiones y en las posiciones. De modo que esta bancada está dispuesta a dar el debate en la integralidad de la problemática de seguridad. Recuerdo una anécdota, una vuelta vino mi mujer con mis hijos acá, entonces le pedí a la gente de ceremonial que los lleve a ver el recinto a mis hijos, entonces los lleva a donde estoy yo, donde está la banca mía y todo, y dice, bueno, ve, tu papá se sienta acá, le dice, y todas las sesiones se pelea con los que están allá, le dice, ¿no?